Madres buscadoras. Feminismos. Defensores del territorio. Comunidades autónomas. Radio Universidad de Guadalajara presenta el análisis crítico de la realidad de cada día. Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen con nosotros acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos a ahora Cosa Pública 2.0, este espacio donde les presentamos una selección con los temas sociales y políticos más importantes en la muy amplia agenda informativa de este día y se la ofrecemos con un análisis crítico de la realidad en la que nos encontramos transmitiendo en vivo, cerrando esta semana. Hoy viernes 5 de junio del año 2026. Hoy vamos a comentarles varios asuntos. Ya pues la próxima semana prácticamente es el arranque de este tema del Mundial de Fútbol. Y vaya que hay una enorme cantidad de información que tiene que ver con los impactos sociales que va a tener este mega evento, que sobre todo pues es un negocio para la FIFA y para el sector privado. Son situaciones que tienen que ver, por una parte, con el contraste que hay en el caso de Guadalajara entre la parafernalia mundialista, sobre todo en el centro de la ciudad, y las fichas de búsqueda de fichas de personas desaparecidas en nuestra entidad. Por otra parte, también hay un comunicado que emitieron las más de 80 organizaciones que conforman la red Todos los Derechos para Todas y Todos, preocupados por los impactos que ya comienzan a observar en el tema de violación a los derechos humanos por el Mundial. Hablan, entre otras cuestiones, que han documentado desplazamiento forzado, desalojos, persecución de personas migrantes, limpieza social de personas en situación de calle, violencia contra poblaciones prioritarias, vulneraciones al derecho a la protesta, entre otras situaciones graves. A propósito de esto, también hay quejas de los comerciantes acá del centro de Guadalajara por el impacto que ya han supuesto los cierres en torno al primer cuadro de la Perla Tapatía por el tema del FIFA Fan Fest que se ha instalado ahí. Ya reportan caídas en ventas desde semanas atrás, y a todo esto pues también hay un llamado que se está haciendo para que se respete a las personas en situación de calle. Y por otra parte, también encuestas que señalan que hay preocupación entre la población por el tema del Mundial, específicamente por cómo se puede incrementar o empeorar el tráfico y se pueden encarecer los productos y la desigualdad a residentes, esto en las 3 ciudades sedes mexicanas de este Mundial. Vamos a comentarles estos asuntos en esta tarde y también tendremos 2 entrevistas hablando justamente del Mundial. Vamos a tener un contacto con Héctor Flores, quien es vocero del colectivo Luz de Esperanza, este colectivo de familiares de personas desaparecidas que está preparando, ya lo ha anunciado, una serie de protestas y de actividades para visibilizar durante el Mundial esta crisis que sostenemos, es la principal crisis social acá en Jalisco. Y también tendremos otro contacto, pero con Carlos Chávez, integrante de la Asociación Jalisciense de Apoyo a Grupos Indígenas de AJAGI. Y esto es para que nos comente los detalles de lo que encontró la misión civil de observación que estuvo hace algunos días allá en la población de San Lorenzo Azqueltán, esta comunidad indígena al norte del país que exige justicia y reconocimiento territorial. Ya hacia el final del programa les pondremos al día con otros asuntos, sobre todo que tienen que ver con represión. Y hablando de represión, hay que recordar que hoy es 5 de junio. Hoy, hace 6 años, ocurrió uno de los hechos represivos más graves en la historia de Jalisco. De hecho, el colectivo de las víctimas de aquella represión del 5 de junio emitió un pequeño comunicado en sus redes sociales del día de hoy. Se los voy a leer. Dicen: hace 6 años el gobierno de Jalisco, encabezado por Enrique Alfaro, ordenó un operativo hoy conocido como Halconazo Tapatío, en el que más de 100 personas fueron desaparecidas por horas en las inmediaciones de la Fiscalía Estatal. Dicen: cada año hemos realizado actos de memoria y hemos recibido la misma respuesta de parte del gobierno.
silencio e intentos de intimidación. Nuestro antimonumento sigue sin ser reinstalado a pesar de las órdenes judiciales vigentes que Pablo Lemus presumía respetar y la jardinera de la glorieta de las y los desaparecidos fue retirada. Las desapariciones en Jalisco siguen a la alza, señala este colectivo 5 de junio. Esas desapariciones siguen a la alza encabezando las listas del país. Hoy más que nunca creemos que las familias buscadoras deben ser escuchadas y protegidas. No puede haber festejos como el Mundial cuando faltan tantas y tantos en sus casas. El 5 de junio es de todos los días. No olvidamos 5 junio y recuerdan que esta represión masiva fue contra una protesta de personas que estaban quejándose por la ejecución extrajudicial de Giovanni López, quien fue ejecutado por policías municipales por no portar un cubrebocas el 4 de mayo del año 2021 acá en Jalisco, en Ixtlahuacán. Es un buen ejercicio de memoria y de exigencia de justicia que hace este colectivo y pues recordarles que ayer justamente hablamos con la diputada Mariana Casillas, quien señaló que hay ya un exhorto formal, una petición para que el gobierno de Guadalajara reinstale ese antimonumento que recuerda la terrible represión que ocurrió un día como hoy hace 6 años. Ya que estamos hablando de represión, pero también de la crisis en torno a personas desaparecidas, porque estas 100 personas fueron víctimas de desaparición forzada al menos durante algunas horas, pues hay un trabajo del diario Mural que recuerda que hay un contraste en la búsqueda de desaparecidos y el festival futbolero. Dice, mientras el centro de Guadalajara se llena de parafernalia mundialista, las fichas de búsqueda recuerdan otra realidad de la ciudad. En la Plaza Liberación fue instalado un templete, relojes y diversos carteles alusivos al FIFA Fan Festival, pero enfrente fueron pegadas imágenes de personas sin localizar. En Jalisco hay 16,143 personas desaparecidas, según el registro estatal. En los volardos que rodean la plaza y el frente al Teatro Degollado fueron pegadas fichas con formas de cartas de fútbol buscando personas desaparecidas, como a Sebastián Gaxiola Cruz, desaparecido el 16 de julio del 2022, o a José Joaquín Ábalos Montes, visto por última vez el 10 de julio de 2022, y Ricardo Cepeda González, ausente desde el 22 de septiembre del 2022. También hay fichas de personas que desaparecieron en Veracruz. En las vallas que cubren el Palacio de Gobierno fue puesta una lona para buscar a Josefina Pintor Cabrales, de 50 años, desaparecida el 30 de diciembre de 2025 en la colonia Americana. Como parte de su búsqueda, los familiares hacen jornadas de pega de fichas en el centro de la ciudad. También por las noches buscan entre las personas en situación de calle que duermen en esa zona. No queremos mundial, queremos de regreso a nuestros hijos. En la cancha de la vida nuestro amor no desaparece, porque el fútbol nos une y el amor por los nuestros nos hace más fuertes. En Jalisco no hay mundial, hay desaparecidos. La pelota vuelve a casa, los desaparecidos, ¿cuándo? Estas son algunas de las consignas que han difundido los buscadores a través de sus redes sociales y en las cartas de fútbol de personas desaparecidas que se han estado distribuyendo a lo largo de estos últimos días. En unos minutos tendremos un contacto con Héctor Flores justamente también para que nos comente las actividades programadas para visibilizar esta crisis durante el Mundial. Por otra parte, el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas emplazó al gobierno de Claudia Sheinbaum para que a más tardar el próximo 29 de agosto informe sobre las 17 desapariciones forzadas atribuidas a elementos de la Secretaría de la Marina. Estas ocurrieron en el año 2018 y también que informe sobre las medidas de protección para el defensor Raimundo Ramos, víctima de espionaje a través del malware Pegasus, operado por la Secretaría de la Defensa Nacional. Es un reportaje que publica el diario Proceso el día de hoy, recordando esta situación terrible que hubo en 2018 allá al norte del país, con una serie de desapariciones forzadas, presuntamente a manos de elementos de la Marina. Dice en un comunicado fechado el 29 de mayo en Ginebra, relacionada con la acción urgente en la que se solicita la intervención de este Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada para la localización
comunicación de 17 personas desaparecidas en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Estos desaparecieron entre febrero y mayo del 2018. El órgano de tratado recordó al Estado mexicano que dejó de informar sobre estos casos en el año 2022, por lo que urgió a restablecer la comunicación y que notifique sobre las medidas tomadas para la localización de las personas desaparecidas. Estas 17 personas, vamos a compartir en las redes sociales este reportaje completo donde vienen los nombres de las víctimas. Pero dice que tras recordar que la última comunicación que el Comité de Naciones Unidas tuvo con el Estado mexicano sobre estos casos fue el 11 de agosto del 2022, ahora el comité lamentó, dice, el tiempo transcurrido desde su última interacción con el Estado, parte sobre los casos de referencia, el cual resultó de circunstancias fuera de su control, más aún porque dice la suerte y el paradero de las 17 personas referidas todavía no han sido esclarecidos a más de 8 años de su desaparición. Cabe recordar que la semana pasada un grupo de familiares de 20 personas desaparecidas en el mismo periodo, allá en Nuevo Laredo, estuvieron en la Ciudad de México para protestar por la reciente absolución de un juez federal a 7 marinos presuntamente involucrados en la desaparición forzada de José Luis Bautista Carrillo. Es una de estas 17 personas. En la reciente comunicación, el Comité de Naciones Unidas recordó que en sus últimas comunicaciones al Estado mexicano reportó la elaboración de un análisis de contexto realizado por la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Desaparición Forzada de la Fiscalía General de la República. En ese documento recordó que se detalla un mapeo de los casos vinculados con la acción urgente, sobre los hallazgos de restos óseos encontrados en operativos de búsqueda y las búsquedas realizadas, así como sobre, dice, el involucramiento de agentes del Estado en la comisión de violaciones graves a derechos humanos y los patrones de modus operandi. Un informe forense de restos óseos encontrados durante las búsquedas, sobre todo operativos de búsqueda. Sin embargo, pues el comité advirtió que hay zonas que aún no han sido exploradas en los estados de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, enlistando 9 puntos que no habrían sido revisados bajo el argumento de motivos de seguridad de los familiares de personas desaparecidas. Es decir, el Estado aduciendo motivos de seguridad no ha explorado esos 9 puntos donde podría haber indicio de estas 17 personas desaparecidas. Es terrible y un caso que sigue pendiente por resolución en este país, que según la Cuarta Transformación ya no ocurren las desapariciones forzadas, pues ahí hay un claro ejemplo. Ya antes de irnos a la pausa y hablando de la crisis en torno a personas desaparecidas, hay una pequeña novedad en el caso de Ayotzinapa. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, es decir, el ICE, confirmó ayer que detuvo en California a Enrique Martínez Chávez vinculado al caso Ayotzinapa. En un comunicado, el organismo estadounidense detalló que Martínez Chávez, de 32 años y cuya detención tuvo lugar ayer, el miércoles, dice, es buscado en su país natal, México, por desaparición forzada de personas mientras era miembro del ejército mexicano. Añade esta agencia polémica estadounidense que permanecerá bajo custodia del ICE hasta que pueda ser enviado de regreso a casa, es lo que escribió en esta agencia en la red social X. Según investigaciones de medios internacionales, esta persona, Enrique Martínez Chávez, formaba parte del 27 Batallón de Infantería que tiene sede allá en Iguala, donde está la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, y él se encontraba en servicio activo durante la noche de los ataques contra los normalistas en septiembre del 2014, y su nombre figura en una lista de 16 militares que originalmente enfrentaban acusaciones por delincuencia organizada y desaparición forzada. Esperemos entonces pues que sea trasladado a nuestro país y que rinda declaraciones y a ver si contribuye a tratar de resolver este caso paradigmático de la crisis en torno a personas desaparecidas. Antes de hacer la primera pausa, aprovecho para agradecer a Emanuel Candelas, que está apoyándonos en los controles técnicos de la cabina de Radio Universidad de Guadalajara. Gracias también a Alejandro Coronado, que nos apoya con la producción de este espacio. Él cuenta con la asistencia de Isabel Rizo, a quien también le agradecemos. Y especialmente gracias a todos ustedes por escucharnos, ya sea a través del 104.3 de FM en la zona metropolitana de Guadalajara, o a través de la red Radio Universidad de Guadalajara en el resto de Jalisco, o también a través de nuestras redes sociales, donde ya estamos transmitiendo en vivo en formato video este espacio, Cosa Pública 2 en X o Twitter, Cosa Pública 2.0 en Facebook y Cosa Pública 2.0 en nuestro canal en YouTube, al cual le invitamos a que se suscriban. Vamos a hacer una pausa muy pequeña, acompáñenos que tenemos todavía 2 entrevistas pendientes y más información.
Cosa Pública 2.0. El análisis crítico de la realidad de cada día. Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0 y vamos a la línea telefónica donde le agradecemos a Héctor Flores que tome esta llamada. Héctor Flores, recuerde usted que es cofundador y vocero del colectivo de familiares de personas desaparecidas Luz de Esperanza, uno de los colectivos más activos en cuanto a actividades, a búsquedas y a denuncias acá en nuestra entidad. Héctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y saludos para todos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por tomar esta llamada, Héctor Flores, que queremos conversar varios temas contigo, pero sobre todo, digamos ya la próxima semana viene este tema de la inauguración del Mundial. Y Luz de Esperanza desde ya hace tiempo ha estado anunciando una serie de actividades. De hecho, ha venido realizando ya actividades los domingos, algunas cascaritas, digamos, y visibilización de la crisis en torno a personas desaparecidas, pero sobre todo tienen también actividades programadas en el marco del Mundial. ¿Nos comentas un poco, Héctor, o nos recuerdas estas actividades que han venido realizando previamente, antes del Mundial? Sí, bueno, empezamos con las campañas mediáticas en las redes sociales, con inteligencia artificial y haciendo también estas como cartitas, ¿no? Del álbum Panini, estos cromos, donde están nuestros familiares desaparecidos con playeras del Mundial, de la selección de México, perdón. Estamos realizando nuestras cascaditas por la memoria cada fin de semana, como bien dice, cada que hacemos esta entrega de cédula. Y bueno, con estas acciones vamos a continuar durante toda la fiesta deportiva también. De cara, digamos, a la inauguración o los partidos que se van a realizar acá en Guadalajara, son 4 partidos, ¿habrá algunas actividades diferentes o serán estas cascaritas y esta serie de actividades que hacen? Haremos esto. Teníamos pensado, desgraciadamente no se llevó a cabo una reunión por motivos de salud de la familia del gobernador, y queríamos solicitar como organización al señor gobernador que nos sirviera de ¿cómo decirlo?, interlocutor ante los administradores o la gente encargada de la FIFA, para que nos diera espacios en el FanFest y donde se van a realizar actividades para poder exponer el tema y visibilizar a las personas que nos hacen falta en el Estado. Desgraciadamente no se llevó a cabo esta reunión. Esperamos de alguna manera poder llegar a esta petición al gobierno de Jalisco, a ver si nos pueden apoyar, y de todas maneras pues vamos a continuar con estas acciones de memoria. Posiblemente durante los partidos hagamos actos de memoria y presencia, no tanto no solo en el FanFest, sino tal vez alrededor de o cerca del estadio. Son cuestiones que todavía estamos valorando por la seguridad de las familias, y pues analizando el cerco de seguridad que va a tener el estadio. Pero claro, siempre recordando que todo lo que hagamos los familiares será de manera pues pacífica, ¿no? La intención no es incomodar, obstaculizar ningún partido de fútbol, ¿no? No estamos en contra del Mundial, estamos en contra de otros temas, como hemos mencionado, lo que es el olvido, es el gasto excesivo público en otras materias, cuando estamos atravesando como país tantas crisis. Pero bueno, la intención siempre será la misma que con la campaña en redes sociales, tratar de conectar con más personas que conozcan realmente la gravedad de la crisis en materia de derechos humanos que se está viviendo en el país, y que esto de alguna manera pues traspase fronteras y nos pueda servir para tener alguna presión al gobierno mexicano, que de alguna manera el gobierno mexicano empiece a aceptar la ayuda internacional y a reconocer todo lo que está sucediendo. Exactamente, entonces es aprovechar, digamos, el marco de la visita, se supone, según el gobierno, de millones de personas que vendrán al evento del Mundial de Fútbol, aprovechar de esa vitrina para visibilizar esta enorme crisis en Guadalajara, en Monterrey y en la Ciudad de México, Héctor. Sí, así es, porque no es normal, ¿no? Un país donde tiene más de 130,000 personas desaparecidas,
donde oficialmente, sabemos que es mucho más grande la cifra, pero desaparecen más de 40 personas diarias, donde encontramos a nuestros seres queridos segmentados en bolsas de basura, donde, o sea, con esta violencia que desgraciadamente como pueblo hemos aceptado y hemos normalizado, ¿no? Aunque nosotros lo veamos normal, eso no es normal, ¿no? Y mucho menos a los ojos de turistas de otros países. Exactamente. De hecho, también ahorita comentaba una nota que publicó el diario Mural el día de hoy que justamente expone cómo hay un contraste, sobre todo en el centro de Guadalajara, entre la parafernalia mundialista, o sea, por el tema del mundial, y el contraste, digamos, con las fichas de búsqueda que se han puesto en diferentes puntos del centro de la ciudad. Hay un enorme contraste que refleja esa realidad, esa crisis que todavía tenemos en Jalisco, la principal crisis social que tenemos. Sí, así es, ¿no? Es el principal problema que tenemos en nuestro estado. Desgraciadamente no hemos podido avanzar, ¿no? La Fiscalía, la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas sigue siendo un cuello de botella. Un Ministerio Público investiga por más de 300 carpetas de investigación. Es imposible, ¿no? que podamos avanzar con esta saturación. También tenemos la misma Fiscalía que el gobernador había él mismo denunciado que estaba completamente infiltrada por el crimen organizado. Pueden cambiar los fiscales, pero pues operativamente, desgraciadamente, siguen siendo las mismas personas, ¿no? Ese es otro problema gravísimo que pues, va a estallar en algún momento. Y pues hace falta contener y avanzar en estos temas. Si es que realmente queremos avanzar, porque esta crisis desgraciadamente cada vez se va acercando y va lastimando a más familias, ¿no? También gracias a Dios y al trabajo de los colectivos se ha avanzado en contra de este discurso criminalizante, revictimizante, en contra de las familias y de las personas desaparecidas, de que en algo andaban, ¿no? Que quedaban en el narcotráfico o en cosas turbias y que por eso se encuentran así. Pues cada vez la sociedad se va dando cuenta, ¿no? De que este discurso no es del todo correcto, pero ¿qué le puedo decir de un país, ¿no? Incluyendo el Estado, claro, donde una de las principales causas de la desaparición, que es el reclutamiento forzado, ni siquiera es reconocido como delito, ¿no? Exactamente. Es terrible. ¿Cómo queremos avanzar en el Estado, en nuestros municipios y en todo el territorio mexicano cuando nos negamos a reconocer las graves crisis que estamos viviendo? Exactamente. Héctor, y ahorita que comentabas justo y arrancamos el programa de hoy recordando que hoy es 5 de junio, hace 6 años ocurrió el halconazo tapatío, alrededor de 100 personas fueron víctimas de desaparición durante algunas horas en las inmediaciones de la Fiscalía de Jalisco. El gobernador, después de esto, justamente lo que tú decías, Enrique Alfaro, reconoció que había una infiltración en la Fiscalía y pues no se hizo gran cosa. Y recordar pues a nuestro auditorio que tu hijo Héctor Daniel desapareció un año después, el 18 de mayo, pero el 2021, un año después de el halconazo tapatío, presuntamente a manos de elementos de la Fiscalía. Eso es un reflejo de la crisis que sufrimos desde el gobierno de Enrique Alfaro hasta la actualidad, Héctor. Sí, no, es terrible y esos generadores de violencia que se encuentran trabajando y cobrando cheques dentro del Estado, ¿no? En la Fiscalía. O sea, la verdad es muy triste, ¿no? Y más que cómo se puede investigar cuando no hay esta independencia de la Fiscalía y cuando pues todavía están estas personas en el poder, ¿no? Dentro incluso de la carpeta de investigación de mi hijo hay una transcripción de audios donde claramente exponen cómo trabajan estos grupos dentro de la misma Fiscalía del Estado, las áreas en las que son el brazo armado del cártel, de diferentes carteles. Y bueno, no pasa nada, desgraciadamente, ¿no? Pues estamos viviendo la sociedad y el resultado de todas estas terribles cosas que están dentro de las autoridades. Así es, Héctor. Entonces, para recordar a nuestro auditorio, está la petición que se va a hacer al gobierno de Jalisco para que le pida a la FIFA
que permitan instalar algunas cuestiones de fichas de búsqueda en lo que es el Fan Festival, Héctor. Sí, así es, queremos hacer esa petición, la íbamos a realizar el día de hoy, no se pudo, como le comentaba, haremos por llegar por escrito, yo creo que a través de la Secretaría General de Gobierno o la Jefatura de Gabinete, pues para ver si es posible una reunión, ¿no? Con estas personas administrativos de la FIFA para ver si podemos incidir. Ellos tienen que estar conscientes, ¿no?, de la grave crisis que se está viviendo en el Estado, una crisis humanitaria terrible, y que, bueno, viniendo de un particular y de un evento tan importante en el mundo que se realiza cada 4 años, yo creo que sería muy importante este acercamiento, ¿no? Y poder avanzar juntos en el tema, claro, ¿no? Que se vea que pues también ellos están interesados en estos temas. Sin duda, sería también una labor social que haría la FIFA, me parece, al permitir eso, sería importante considerando los problemas en este país sede del Mundial. Y Héctor Flores, entonces nos mantendremos al pendiente de las actividades que van a realizar durante el Mundial. Mientras tanto, me imagino que este domingo hay actividad también en lo pronto, ¿no? Sí, este domingo tenemos una kermés en la zona de La Calma, seguiremos con esta pega de los cromos de Panini, en la zona de la glorieta de La Calma, tendremos nuestras cascaditas de la memoria. El día lunes tenemos búsqueda en campo en Zapopan, kilómetro 17, donde encontramos un resto completo y una quijada. Tenemos que regresar a buscar el cuerpo que hace falta, todos los restos de esta quijada que encontramos. El día 10 salimos a la Ciudad de México, más de 120 personas, para en conjunto con otras organizaciones de todo el país, esta movilización pacífica. Haremos una marcha o caminata nocturna, lo más que nos podamos acercar hacia el Estadio Azteca, y el día 11 también lo más que podamos acercarnos al Zócalo, siempre, ¿no?, de manera pacífica, muy tranquilos, las familias, y realizar nuestras acciones de memoria y civilización. Esa va a ser una de las, digamos, concentraciones más importantes y grandes, creo, porque desde hace semanas diferentes colectivos del país han estado convocando a esa marcha allá el 11, que es el día que se inaugura el Mundial allá en la Ciudad de México, ¿no, Héctor? Sí, así es. Sí, son varios colectivos, varias organizaciones, algunos otros, no todo es la misma organización, pero eso también es excelente, ¿no? Porque en diferentes puntos, diferentes organizaciones se estarán movilizando para hacer visible, pues, esta realidad que los gobiernos se niegan a conocer. Por supuesto, estaremos al pendiente entonces de esa jornada de marcha, esa protesta el 11 de junio, la próxima semana, y este domingo pues la invitación a toda la población que nos escucha que también se sumen a estas actividades de la pega de fichas de búsqueda, las fichas del álbum Panini Desaparecidos y la cascarita por la memoria, ¿no? Así es. Así es. Muy bien, Héctor. Muchísimas gracias por este contacto, Héctor Flores. No, gracias a ustedes y que Dios los bendiga a todos, es amable audiencia. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Igualmente, un fuerte abrazo. Ese es Héctor Flores, vocero del colectivo Luz de Esperanza. Ahí tiene la serie de actividades programadas. Les invitamos, por supuesto, a que sigan a Luz de Esperanza a través de las redes sociales, donde ellos están anunciando las actividades que realizan con anticipación. Vamos a hacer una pausa y vamos a continuar en Cosa Pública 2.0. Cosa Pública 2.0. El análisis crítico de la realidad de cada día. Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0. Antes de pasar a nuestra próxima entrevista, queremos informarles que vamos a regalar hoy 3 pases dobles para un concierto de la banda de rock y metal Tel Barrio. Es un concierto que se va a celebrar el día de mañana, 6 de junio, sábado 6 de junio, en el C3 Stage de Guadalajara. Esta banda, por cierto, pues ya tiene una trayectoria larga, surgida acá en
en Zapopan, cerca del barrio de Santa Margarita, con una trayectoria larga y que van a presentar, de hecho, el día de mañana un nuevo álbum llamado 3. Entonces, a las 3 personas que llamen, 3 pases dobles, los 3 primeros que llamen, pues se llevan esto. Son pases por lista, así que nos tienen que dejar su nombre completo. El teléfono en cabina es el 33 31 34 22 22. Otra vez 33 31 34 22 22. Extensiones 12801, 12802 y 12803. Boletos, 3 pases dobles que vamos a regalar para este concierto de Tel Barrio. Bien, vamos a la línea telefónica donde le agradecemos a Carlos Chávez que tome esta llamada telefónica. Carlos, pues es integrante de AJAGI, que es la Asociación Jalisciense de Apoyo a Grupos Indígenas. Carlos Chávez estuvo en la misión de observación que hace algunos días estuvo allá al norte de nuestra entidad en la comunidad indígena de San Lorenzo, Axqueltán, documentando los serios problemas que tiene esta comunidad donde se exige justicia. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Saludos a tu auditorio. Muchísimas gracias por tomar esta llamada, Carlos. Ya hace algunos días comentamos, digamos, en general el recorrido que realizó esta misión de observación, pero queríamos hablar contigo para conocer en detalle qué es lo que encontraron los integrantes de esta misión de observación, que estuvo conformada por diferentes colectivos. Me parece que incluso son 12 organizaciones civiles de derechos humanos que estuvieron participando, entre otras, y ustedes estuvieron también por ahí. Coméntanos, Carlos Chávez, ¿qué es lo que encontró la misión? Bueno, pues fue muy ilustrativa la visita, porque por un lado fuimos testigos, tanto los miembros de la misión civil como las autoridades de gobierno que estuvieron presentes, de la presencia de un grupo muy violento que pues son los que han estado desde hace muchos años promoviendo la violencia en la zona. Han promovido secuestros, asesinatos, robos, despojos de manera violenta. Entonces fue muy ilustrativo por ese lado, porque pues ellos mismos expresaron. El foro se abrió, o sea, no fue algo que se excluyera a alguien. Uh-huh. Ellos se presentaron en el foro. Originalmente estaba pensado para la comunidad indígena y básicamente era para entender la situación. Pero cuando ellos se presentaron, pues las autoridades de la comunidad dijeron, bueno, que hablen, está bien. Entonces hablaron y fue muy ilustrativo de una tremenda actitud de violencia. Casi no se pudieron contener porque, pues aun cuando estaban ahí fuerzas de la policía del estado y había autoridades del gobierno del estado, pues delante de ellos expresaron amenazas de muerte, expresaron pues que en realidad desde ellos salió el asesinato de Marcos Aguilar. Uh-huh. Esto fue a finales del 2025, ¿no? Su asesinato. Sí, el 26 de noviembre. Uh-huh. Fue el asesinato de Marcos y el intento de asesinato de su hermano Gabriel. Solo que, bueno, pues se tuvieron que detener porque entre ellos mismos, al parecer por la mecánica de las cosas, al parecer entre ellos mismos se dieron un balazo a uno de ellos y tuvieron que irse rápidamente porque fue un balazo pues en el estómago. Entonces iba mal el muchacho, que bueno, pues entre este grupo de 5 personas fue que uno de ellos asesinó a Marcos, el otro balaceó a Gabriel y estaba sobre él golpeándolo con una piedra, y total que en eso pasó ese accidente y se tuvieron que ir rápido. Pero fue un intento de asesinato también a Gabriel. Uh-huh. Entonces, pero lo increíble fue que era tanta su rabia que allí expresaron que incluso podían matar a más personas. O sea,
ya habían matado a uno y que podían matar a nada más, ¿no? Terrible. Entonces se autoincriminaron prácticamente, pero también por otro lado, además de esta actitud hostil que se opone a que la comunidad indígena que reivindique, adquiera los derechos que pues le corresponden pues como comunidad con título virreinal y todo lo que la ley marca para dar un reconocimiento a una comunidad indígena sobre su territorio, se oponen violentamente. Además de esto, pudimos ver una fuerza de parte de la comunidad, pues como lo dijimos en el manifiesto final, también fuimos testigos de esta gran fuerza organizativa, de esta bondad de las personas que conforman la comunidad indígena y que han sido víctimas de siglos, pero que bueno, en los últimos años, a partir del 2015, empezaron a arreciar la violencia contra ellos. Esto en el marco de la lucha de la comunidad para que les sean reconocidos, creo que casi 40,000 hectáreas, ¿no? De su territorio. Es alrededor de 39,000, poco más de 39,000. Poco más de 39,000, que es una, digamos, lucha que viene desde el año 51, pero que justamente se intensificó la violencia contra ellos a partir del 2015, tal como señalas, ¿no, Carlos? Así es. Carlos, se intensificó otra vez a partir del 2015 y en 2018 creo que recordaron también que ocurrieron otros hechos de violencia, además de este reciente caso del asesinato que comentaste de Marcos Aguilar Rojas y su hermano que fue herido, pero en 2018 fue la desaparición de 2 comuneros también, Catarino Aguilar y Noé Aguilar. Luego en 2019 fueron agredidos también otros comuneros. ¿No? Las autoridades, el Comisario de Bienes Comunales, el Consejo de Vigilancia electo y un Consejo de Ancianos fueron, pues también intentaron asesinarlos, solamente que, bueno, también tuvieron que detenerse porque pensaron que ya venía la policía. Y lo dijeron así, dice que al cabo ya los matamos, vámonos, porque ahí viene la policía, al cabo ya los matamos. Este caso está por resolverse, digamos en parte, porque todavía no han atrapado a 2 de los que participaron en aquella ocasión, pero ya, digamos, fue establecida la culpabilidad de alguno de ellos, y estamos en la lucha legal para que se haga la reparación del daño, que básicamente 2 de los comuneros que fueron atacados fueron 3, pero 2 de los comuneros, Noé y don Rafael, sí, ellos quedaron dañados. O sea, la pericial médica que se presentó por parte del neurocirujano que operó a Noé, que llevaba fractura craneal, y a don Rafael, que llevaba lástima, o sea, la golpiza la recibió principalmente en la columna vertebral. Pues ya no pueden trabajar, o sea, sí hacen alguna tarea, pero don Rafael de plano ya necesita que incluso lo lleven de aquí para allá, o sea, no resiste mucho tiempo parado ni sentado, o sea, él quedó totalmente dañado, de ser un maestro de obras, maestro albañil de obras, fue hombre fuerte, pues lo redujeron gravemente, y a Noé pues también con la lesión cerebral que tuvo, pues con esfuerzo, cuando tienes mucho sol o que oye mucha plática, pues se confunde, en fin, o sea, quedaron muy muy dañados. Y bueno, pues no solamente fueron ellos las víctimas, sino que también sus familias, las familias que dependían del trabajo de ellos 2, pues ahora las viudas, las mujeres de ellos, y en el caso de Marcos, pues viuda, pues ahora sobre sus espaldas está recayendo toda la responsabilidad de las familias. Entonces, bueno, todo esto es lo que estamos buscando, que se establezca justicia. La justicia sería, bueno, pues que no queden en la impunidad los hechos. Efectivamente, en 2018 levantaron a Noé, tal cual lo levantaron, en una población cercana, Temastián se llama, lo levantaron junto a Catarino, se los llevaron y pues los tenían por allá en el monte y los iban a deshacer con ácido,
pues lo que según lo que relatan, pues ellos recibían los que habían secuestrado, pues recibían órdenes por medio de radio. Nada más que en esa ocasión hubo una intervención en unas 2 horas después de que fueron levantados. Incluso hubo una comunicación desde Ginebra, de parte de la oficina del Alto Comisionado allá, Naciones Unidas, a la Presidencia de la República, y empezó a haber una presión muy fuerte en la zona. Empezó a movilizarse fuerzas federales, al grado de que quienes le estaban dirigiendo, digamos, la ejecución de estos 2 compañeros, les dieron la orden a los sicarios que los tenían, que los soltaran, que los tenían que soltar, porque si no se iba a poner terrible, muy mala situación. Eso pues. Entonces, por la intervención oportuna y la presión, sobre todo internacional, es lo que les salvó la vida, ¿no? Sí, exactamente. Lo que pasa es que este caso se ha vuelto ya muy paradigmático, porque uno es por la lucha que ha sostenido el pueblo y su organización, y bueno, lo interesante que es que sean 2 culturas en la misma comunidad, la cultura tepehuana y la cultura birrárica, de tal forma que están construyendo, digamos, haciendo una reconstitución territorial y cultural muy interesante, que además viene de siglos. O sea, el pueblo tepehuano y el pueblo huichol, o birrárica más bien, han sido pues vecinos de toda la vida, al grado de que los huichol, los birrárica, le nombran a los tepehuanos huacrí, que quiere decir hermano mayor, y a los coras les llaman neurri, que quiere decir hermano menor. Y se puede seguir una historia muy interesante en este sentido, de cómo se relacionaron los pueblos a lo largo de la Revolución Mexicana, de las diferentes etapas históricas. Existen referencias, está muy documentado. Y en esta comunidad, Axqueltán, San Lorenzo de Axqueltán, es donde actualmente está materializada esta unión entre los 2 pueblos, y esa muy interesante reconstitución cultural que, pues que está llevando a una recuperación de las antiguas tradiciones tepehuanas, y a una relación híbrida entre la cosmovisión y la cultura birrárica y la cosmovisión y la cultura tepehuana. Muy interesante. Qué interesante. Entonces, Carlos, sí. Se ha vuelto emblemática, y está dando seguimiento del caso desde, por lo menos desde 2017, fueron las primeras comunicaciones con las oficinas en México, con el Alto Comisionado de Naciones Unidas, y cuando se da el levantón de Noé y de Catarino, interviene la CNDH, interviene la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, desde Ginebra. Entonces, desde entonces ya no han quitado del dedo el renglón. Actualmente también las principales víctimas, o quienes se encuentran más en riesgo, se encuentran bajo protección de la Secretaría de Gobernación, el mecanismo de protección a defensores de derechos humanos y periodistas. Pero sí es un caso que se ha vuelto muy relevante, vamos a decir. Claro. Es interesante. Carlos Chávez, y finalmente entonces, lo que observó la misión y las peticiones que se hacen, ¿están en algún documento que se presentaron a las autoridades de Jalisco o del gobierno federal? Bueno, nosotros lo que hicimos fue un informe preliminar, que eso se hizo público, donde en términos generales pudimos mostrar, hicimos la primera manifestación. Estamos en preparación del informe completo de la misión, y pues ya para plantear, hacer propuestas de política pública, tanto al gobierno federal como al gobierno estatal, y incluso, pues, desde luego, el gobierno municipal. Claro. Porque en el cumplimiento de los compromisos, digamos, o las leyes vigentes en México, entre los cuales están los convenios internacionales que ha firmado nuestro país, no solamente es una cuestión que tienen que ver los jueces, sino que tienen una obligación y una atribución también los poderes ejecutivo, el poder legislativo,
básicamente todo el Estado mexicano. Claro. Entonces lo que le estamos planteando al gobierno, tanto federal como estatal, es trabajar para, en casos concretos como este, no solo, porque el país está lleno de asuntos de este tipo, pero en casos como este, conociendo a detalle con los hilos finos de este entramado que es ya estructural, es histórico, hay un racismo social, etcétera, hay una serie de cuestiones entreveradas y soportadas por intereses muy concretos. ¿Cuál sería la política pública a desarrollar por el Poder Ejecutivo, estatal y federal, para ir acercando el cumplimiento de lo que marca las normas vigentes en nuestro país, en aspectos muy concretos y progresivos? O sea, de tal manera que pueda ser viable un avance concreto y la transformación estructural del problema los problemas de fondo que hacen que existan estas realidades que decimos que es la ley del monte. O sea, ahí la gente que ha estado invadiendo están acostumbrados a que por medio de la violencia, de las amenazas, de las agresiones, se resuelvan las cosas, del ejercicio de la fuerza. Claro. Y ahora pues de lo que se trata es de que impere el Estado de Derecho. Y que haya justicia para estos casos pendientes, por supuesto. Y pleno reconocimiento de acuerdo a lo que establece las leyes vigentes en el país, cuidando todos los aspectos sociales, ¿no? Exacto. Pero siempre haciéndolo realidad, ¿no? Muy bien. Carlos Chávez, muchísimas gracias por este contacto y por esta explicación detallada que nos ofreciste y por supuesto la invitación a seguir en contacto para darle seguimiento porque coincidimos, tiene que haber justicia ya. Ya no podemos permitir esta situación de ataques y de violencia en contra de San Lorenzo Azqueltán. Muchísimas gracias, Carlos. No, gracias a ustedes por darnos el espacio. Y la invitación a que vengan a Azqueltán, si quieren conocer, sí, es algo muy interesante de conocer. Así será, te tomamos la invitación. Gracias, que estés muy bien. Igualmente. Un abrazo, Carlos. Hasta luego. Hasta luego. Está la información de Carlos Chávez. Vamos a hacer la última pausa. Ya tenemos ganadores, por cierto, para los boletos de Tel Barrio. Les comentamos al regreso de la pausa. Cosa Pública 2.0. El análisis crítico de la realidad de cada día. Bien, ya estamos llegando al final del programa por esta tarde y por esta semana. Antes de irnos, solo anunciarles quiénes son los ganadores. 3 ganadores para los 3 pases dobles para ir a ver a la banda Tel Barrio, esta banda de aquí de Zapopan, el día de mañana, 6 de junio, en el C3. La banda estará presentando su álbum 13. Los ganadores son Francisco Salgado Morales, Rigoberto Silva Pinedo y Carlos de Jesús Noveno González. Otra vez, Francisco Salgado Morales, Rigoberto Silva Pinedo y Carlos de Jesús Noveno González. Sus nombres estarán en lista, ¿no? Entonces tendrán que presentarse allá con identificación oficial al C3. Bien, antes de irnos rápidamente, ya no tuvimos tiempo, pero hay una enorme cantidad de información que tiene que ver con el Mundial de Fútbol. Se lo vamos a recomendar y a compartir en redes sociales. Por una parte, este comunicado que emitieron las más de 80 organizaciones que conforman la red Todos los Derechos para Todas y Todos. Ahí señalan que ningún espectáculo debe estar por encima de los derechos humanos. Dicen, expresamos nuestra preocupación por el incremento de acciones de desplazamiento forzado, desalojos, persecución a personas migrantes, limpieza social de personas en situación de calle, violencias institucionales contra poblaciones prioritarias, vulneraciones al derecho a la protesta y a la libertad de expresión, racismo, clasismo y el aumento de la militarización en las sedes de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey y campamentos de el Mundial. Aunque estos impactos son más visibles en determinados territorios, desde la red hemos observado que tendrán alcance nacional, es lo que están advirtiendo, que ya han observado estas situaciones. Y relacionado con esto, justamente ya dejaremos en redes sociales, por ejemplo, una nota de Nacho Pérez Vega que cuenta que Morena, acá en Guadalajara, acusa una limpieza social de personas sin hogar previo al Mundial. Decenas de personas sin hogar han sido retiradas del centro como una estrategia de limpieza social ante el Mundial, es lo que advirtió la diputada de Morena, Candelaria
Ochoa. Por otra parte, hay una nota que publica el diario Milenio el día de hoy. Fíjense, está titulada "El Mundial en Guadalajara dispara las rentas 90% y saca a familias de sus barrios". Hay un proceso, me parece, entonces, de gentrificación que se ha, impulsado con el tema del Mundial. Imagínense aumentos de hasta 90% en las rentas y obviamente familias desplazadas. También los vamos a compartir en redes sociales. Otra información que tiene que ver con las quejas de los comerciantes y restauranteros en el centro de Guadalajara, porque ya tienen sufrido una caída en sus ingresos desde hace semanas. Por esto, por cierto, retiraron una parte de las vallas las autoridades del centro histórico para permitir que puedan participar en esto de el Mundial. Habrá, lamentablemente ya hay muchos problemas por este espectáculo. Pero con esto nos despedimos por esta semana. Muchísimas gracias por acompañarnos y la invitación es a que sigan disfrutando de la programación de Radio Universidad de Guadalajara. Ya viene La Voz de la Luna con Gabriela Bautista. Gracias, hasta luego. Madres buscadoras. Feminismos. Defensores del territorio. Comunidades autónomas. Radio Universidad de Guadalajara presentó el análisis crítico de la realidad de cada día. Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. 104.3 FM.